¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Feliz semana. Qué lindo lunes que tenemos. Qué linda semana de fútbol que tenemos para aquellos que estén despistados, distraídos. Les cuento, esta semana se terminan de definir los últimos clasificados a la Champions League y el jueves es el sorteo. Será semana de muchas novedades. No digan que no les avisé. Semana de sorteo de Champions League el próximo jueves. Hay un formato completamente distinto, hay más equipos. Este video se trata de eso. Uno, de contar el nuevo formato. Muchos de ustedes me han preguntado en el vivo, muchos me han preguntado en los comentarios de los videos qué pasa con la Champions, cómo se va a jugar, quién clasifica, cómo se clasifica. Bueno, todo el formato lo voy a explicar y también les voy a contar cómo va a ser el formato del próximo jueves, porque es un sorteo completamente distinto al que veníamos teniendo anteriormente, porque ya no se sortean grupos, sino que se sortean partidos, calendarios, y en eso nos vamos a ir metiendo de a poco. Primero, lo más importante, la Champions deja de tener 32 equipos, pasa a tener 36. ¿Cómo se entregaron esos 4 cupos extras? Bueno, a las 2 mejores ligas en participación europea el último año, es decir, sumando lo que hicieron los equipos en la Champions, Europa League y Conference, obviamente el promedio de puntos por cantidad de representantes, a los 2 mejores se le entregó un cupo extra. Es por eso que Bolonia ingresa con el 5º cupo o el cupo extra de Italia, que fue el mejor coeficiente del año pasado, y el Dortmund ingresa por la Bundesliga, que fue el segundo mejor coeficiente. Por eso ambas ligas tienen 5 representantes cada una, a diferencia de la Liga Española o de la Premier League, que se quedan con 4. ¿Cómo se entregaron los otros 2 cupos? Bueno, hay un sistema que tiene que ver si el campeón de Champions y de Europa League clasificaron a través de otro camino, de su tabla de posiciones generales, y a partir de eso se definió que el Shakhtar Donetsk ocupa uno de esos lugares directamente en esta fase de clasificación final o de tabla de posiciones final, y el otro es el Benfica, porque Atalanta, ese venía por el lado de Europa League, ya clasificó a través de la tabla de posiciones de Italia, entonces ese cupo para campeón de Europa League lo terminó ocupando Benfica por una cuestión de ranking. Dispuestos ya los 36 equipos, no vamos a tener más fase de grupos. A diferencia de lo que pasaba hasta la Champions anterior, no vamos a tener fase de grupos. ¿La vamos a extrañar? Probablemente sí. En general somos bastante reacios a los cambios, pero yo creo que si nos miramos hacia atrás y prestamos atención a lo que ha pasado en la historia de la Champions, hemos visto mucho partido y no tanto drama en la fase de grupos. Casi siempre, 95% de veces, los candidatos a avanzar avanzan. Y hay un grupo más parejo, un grupo de la muerte, que puede quedar algún equipo que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero el 90% de las veces los que tenían que pasar, los que estaban supuestos a pasar, pasaban y no había tanto drama en la definición por la fase de grupos. Ahora no va a haber fase de grupos y cada equipo va a jugar 8 partidos en esta tabla de posiciones general. Todos los equipos, los 36, se dividen en 4 pots. En esos 4 bombos se define el calendario de cada uno de los equipos. Ahora les voy a mostrar en un ratito cómo están los bombos. El 1 y el 2, que son los más importantes en cuanto a relevancia de los equipos, ya está definido. El 3 y 4 le faltan detalles con los partidos que se juegan martes y miércoles. Ahora les voy a mostrar y a partir de eso vamos a hacer cálculos de quién puede jugar contra quién o qué escenario puede haber de... Ya no va a haber grupo de la muerte o grupo fácil, del calendario de la muerte o del calendario fácil, como lo querramos llamar, y qué implicancia va a tener en el resto del torneo. Entonces, el jueves se sortea contra quién juega cada equipo a lo largo del torneo. Cada equipo juega 8 partidos y juega 8 de los 8 partidos. 2 contra 2 equipos del bombo 1, 2 contra el bombo 2, 2 contra el bombo 3, 2 contra el bombo 4. Es decir, si vos sos hincha del Barcelona, te van a tocar 2 partidos contra 2 equipos que estén en tu mismo bombo 1, 2 con el 2, 2 con el 3, 2 con el 4. Si sos hincha del Brujas, que está en el bombo 4, igual te van a tocar 2 contra el 1, 2 contra el 2, 2 contra el 3 y 2 contra el 4. Esos 2 partidos no son contra el mismo equipo. Es decir, a diferencia de lo que pasaba en la Champions anterior, donde si a vos te tocaba el mismo grupo, Barcelona-Atalanta, Barcelona y Atalanta jugaban 2 veces, uno en cada casa, en cada estadio, y se sumaban los puntos. Ahora no se va a repetir rival. Vas a jugar solamente una vez con cada equipo y vas a jugar una vez de local y una vez de visitante contra los equipos del mismo bombo. Es decir, si sos de Barcelona y te toca en el bombo 1 el Borussia Dortmund y el Manchester City, jugarás contra uno de local, el City, y jugarás contra el otro de visitante, el Dortmund. Y así en cada uno de los bombos. Espero que se entienda, leo todos los comentarios. Una vez que se jueguen todos los 8 partidos, ahora les voy a mostrar los bombos y ahora podemos analizar contra quién puede jugar cada uno y cuáles pueden ser los calendarios más difíciles y cuáles te pueden tocar como calendario más fácil para tu equipo. Una vez que terminen todos los partidos, los 8 de cada uno de los equipos, y que quede una tabla de posición final con los 36 clasificados.
Los 8 primeros automáticamente avanzan a los 16avos de final. Importantísimo estar ya clasificado a los 16avos de final. Puntos en contra, a favor y puntos en contra. A favor, 1, tenés menos drama, menos posibilidad de quedar eliminado. Por más que seas un equipo grande, quizás el gran candidato, cuando te toca una eliminación directa, partido ida y vuelta, que ahora voy a explicar, que se juega del 9 al 24, ahora voy a explicar eso, pero cuando evitas ese partido ida y vuelta, evitas el factor de no la tuve ese día, no me salió, tuvo suerte, pegó en el travesaño, fuimos a penales y te evitas un factor de eliminación. 2, te evitas 2 partidos. En una temporada donde equipos como el Real Madrid pueden llegar a jugar 70 o más partidos, evitar 2 partidos en la Champions seguramente es algo que todos quieren, porque ya estás clasificado para la instancia de eliminación directa, te evitas una ronda, 2 partidos menos riesgo para llegar adelante el torneo. Si se quiere, lo malo, entre comillas, es que a los equipos les gusta tener partidos de local porque suman más recaudación de dinero por la venta de tribuna y por todo lo que significa el estadio, y eso no lo van a tener. Pero les puedo asegurar que todos prefieren evitar ese ingreso, pero asegurar su lugar entre los 8 primeros. ¿Qué va a pasar entre el 9 y el 24? Entre el 9 y el 24 se van a dividir en 2 grupos, entre el noveno y el 24. Del noveno al 16avo van a terminar por un lugar, del 17 al 24 por el otro, y se va a hacer un sorteo. Va a jugar uno de acá contra uno de acá, a partido ida y vuelta, que se define en la cancha del equipo que terminó en la mejor posición en la tabla. Del ganador de esa eliminación directa salen los rivales de los 8 primeros que están esperando en los 16avos de final. ¿Qué pasa con el equipo que terminó del 25 al 36? Afuera. A casa, no juega más, no se desciende a Europa League. ¿Qué pasa con el equipo que perdió la fase de eliminación directa por haber terminado entre el 9 y el 24? Afuera, a casa, a descansar, la miran por televisión, no descienden a Europa League. No hay más traspaso de Champions League a Europa League. Donde quedas eliminado, quedas eliminado. Una vez que queden los 8 y los 8 de la tabla de posiciones y los 8 que avanzaron de esa edición de eliminación directa entre el 9 y el 24, se sortea el resto de la Champions. Es decir, A juega contra B, el ganador juega contra F contra J, el ganador juega contra... Ahí ya se sortea todo el mapa de la Champions hasta la final. Siempre serán partidos a doble eliminación, a doble partido, es decir, partido ida y vuelta, menos la final, que como venía pasando anteriormente es a partido único. Este es el formato de la Champions. Una tabla de posiciones, jugás 8 partidos, 2 contra 2 equipos de cada bombo y a partir de ahí una tabla de puntos. En caso de igualdad en puntos, diferencia de gol es el primer factor de desempate, goles a favor es el segundo. Todos están esperando esto. ¿Cómo están los bombos para el sorteo de calendario? Recuerden, hay algunos temas para tener en cuenta. Primero y principal, un equipo no puede enfrentarse a un equipo de su propia liga. Eso tiene algunos atenuantes y ahora los voy a explicar. Un equipo no puede jugar más de 2 veces contra un equipo de otra liga, de la misma liga. Es decir, a ver, vamos a ver. Supongamos que sale el Paris Saint-Germain. Al Paris Saint-Germain le van a sacar por computadora 2 equipos del bombo 1, que no pueden ser de su propia liga, no hay ninguno de su liga en el bombo 1. Supongamos que le sale el Bayern de Múnich y el Real Madrid. El Paris Saint-Germain, y esto lo va a establecer la computadora, va a jugar un partido contra el Real Madrid de visitante y el otro contra el Bayern de Múnich de local, o viceversa. No va a jugar los 2 contra el bombo 1 de visitante ni los 2 local. Lo mismo le puede pasar al Paris Saint-Germain si le sale del bombo 2 el Atlético de Madrid y el Arsenal. Uno de local y uno de visitante. Lo mismo con el 3, lo mismo con el 4. Acá hay un tema que es condicionante y que será entretenido y atrapante de ver en el sorteo.
Es decir, supongamos que en la primera bola que sacan, de las 9 que están a disposición, sale el Real Madrid. Automáticamente el Barcelona no va a jugar con el Real Madrid en esa primera instancia. Automáticamente no pueden enfrentarse equipos de la misma liga y no puede enfrentarse a más de 2 de otra liga. Supongamos que al Real Madrid le sale del bombo 1 el Inter y el Dortmund, supongamos, y del bombo 2 le sale Atalanta y Arsenal. Es decir, ya tiene 2 equipos italianos, el Inter y el Atalanta, por lo que significa que después no le podría salir Bolonia en el bombo 4. Por esto digo que tiene que haber un software y un sistema de computación porque no puede ser humanamente posible sentarse a hacer todos los cálculos de todo lo que puede pasar y todas las prohibiciones que puede haber más adelante en el torneo. ¿Estos bombos están definidos? El 1 y el 2, sí. El 3 y el 4, como ven, tienen algunos equipos que están con el signo de pregunta y eso tiene que ver con que están jugando la última fase de playoff. Dinamo de Zagreb está ganando 3-0, el Salzburg está ganando, el Lille está ganando, esos 3 equipos casi con seguridad van a estar. El Galatasaray está perdiendo 3-2, ese partido va a ser dramático, entretenido, se juega el martes y va a ser un bonito partido para ver, tiene que ver si lo da vuelta. Por eso, aquellos que tienen signo de pregunta son los que están terminando de clasificar. Si no clasifican los que están en el bombo 3, subirán algunos del bombo 4, eso es bastante normal. Pero el 1 y el 2 ya están determinados. ¿Puede haber partidos más difíciles y calendarios más difíciles y más fáciles? Claramente. Así como antes teníamos grupos de la muerte y grupos fáciles o accesibles, ahora vamos a tener lo mismo en el calendario, porque todos suman para la misma tabla de posiciones, pero no es lo mismo si sos el Barcelona y sacan tu bolilla primero y del grupo 1 te toca el Manchester City y el Bayern de Múnich y del grupo 2 te toca el Arsenal y la Juventus. Automáticamente tenés un grupo extremadamente complicado, tenés 4 partidos que serán dificilísimos. Sumale que a lo mejor te toca el Aston Villa en la parte final, en el grupo 4, o el Galatasaray se clasifica, o el Sporting que viene de una gran temporada en el grupo 3 y tenés 8 partidos realmente difíciles, que no solamente te complican para meterte entre los 8 primeros, sino que a lo mejor te complican para meterte entre el 9 y el 16 para ser cabeza de serie de esa eliminación después posterior. ¿Qué pasa si sos el Manchester City y te toca en el primer sorteo el Borussia Dortmund y no sé, ¿quién quieren como otro más débil de ahí? No podría ser el RB Leipzig porque son del mismo país, pero supongamos cualquiera. Pero te toca uno de los 2 de Alemania que en principio parecen ser los más, entre comillas, accesibles de ahí. Y del bombo 2 te toca Brujas y el Shakhtar, entonces ya automáticamente tenés una Champions con un partido realmente difícil, supongamos que sos Real Madrid, te toca el Inter, un partido medianamente accesible para ser de grupo 1, Dortmund o RB Leipzig, que además si te llega a tocar de local ese partido lo hace todavía mucho más cómodo, y después jugás uno de local y uno visitante contra Brujas y Shakhtar. Y después te toca otro contra el Bodo y contra el Celtic. Y después te toca otro contra 2 equipos que ni siquiera sepamos cómo pronunciar bien. Es decir, te puede tocar un escenario de Champions mucho más difícil o Champions mucho más fácil. Ese calendario que va a tener, más allá de que no se juegue ida y vuelta y más allá de que no sea en una fase de grupos, ese calendario sí va a marcar, y es el análisis que van a ver de todos nosotros el jueves, ni bien termine el sorteo. ¿A quién le tocó una Champions fácil? ¿A quién le tocó una Champions difícil? ¿Y cuál es la implicancia de una Champions fácil o difícil? La que les acabo de decir. Hay que, uno, la carga de partidos, la carga de dificultad de partidos, en la cantidad, en la temporada, la liga, todo lo que sea. Pero 2, tratar de terminar entre los 8 primeros. 3, tratar de meterte, si no estás entre los 8 primeros, entre el 9 y el 24, pero si estás entre el 9 y el 24, meterte entre el 9 y el 16, que vas a definir de cabeza de serie. Y creo que esto va a generar, hay una parte que, por más que repito, a todos nos genera cierta reticencia al cambio. No somos buenos para el cambio en general. Pero ojo que a lo mejor puede ser entretenido e interesante. Habrá partidos poco trascendentales, pero todas las fechas de Champions, y van a ser 8, todas las fechas de Champions vamos a tener partidos donde sí o sí se estén jugando 2 equipos importantes. Y me parece que eso es un punto ganado que tiene la Champions de esta temporada, que siempre tengamos un equipo, un partido o 2 entre 2 equipos grandes por fecha, por jornada. Esto va a tener un atractivo superior al que veníamos teniendo, me parece, en la Champions anterior, donde a veces teníamos un partido muy bueno, a veces uno más o menos. No siempre había 2 partidos entre este grupito de los 9 que está en el bombo 1. Entonces, tener en cada fecha por lo menos 2 o 3 partidos de ese grupo va a generar un atractivo sensacional. 2, la definición en las últimas fechas en la fase de grupo, que ahí tiene que ver con la calendarización, que también la va a hacer la computadora. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor vos, que sos el Arsenal,
te tocó jugar contra el Bayern de Múnich, contra el Real Madrid en las primeras 2 fechas, digamos. Listo, no sumaste puntos. Perdiste los 2 o sacaste un punto de los 6. Pero a lo mejor estás terminando tu grupo jugando contra el Stormgrass y contra el Stade Bretos. Entonces, en los últimos 2 fechas, cuando se están definiendo los grupos y adelante se están arrancando la cabeza jugando entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool en la penúltima fecha, a lo mejor a vos, Arsenal, te toca contra el Stuttgart y te toca, o el Sparta de Praga, y te toca un partido mucho más fácil y empezás a sumar desde atrás y va a haber mucho cambio en la tabla de posiciones. 2, como son 8 partidos y 36 equipos, va a haber mucho empate en cantidad de puntos. Entonces, la definición va a ser por diferencia de gol. Es decir, si bien antes también existía la eliminación directa de partidos que jugaste contra tu rival y diferencia de gol, ahora vos podés estar jugando el mejor equipo contra el peor, ganándole 5-0, y cada gol seguirá contando, porque en la eventualidad de terminar igualados en puntos, cada gol va a marcar, y la diferencia de gol, una diferencia en la tabla de posiciones, ya sea entre los que están adentro de los 8 primeros, ya sea para entrar o no en los 8, va a haber equipos que se queden afuera de los 8 por diferencia de gol, muy probablemente, ni hablar para meterte entre los 24. Entonces yo creo que en esa parte final de esta fase de grupos va a haber pelea en todos lados. Va a haber pelea, a ver que el que quiere ganar y asegurarse la localía hasta el final, el que quiere ganar para meterse entre los 8 primeros, el que quiere asegurarse un puesto entre el 9 y el 16 para definir en casa la fase de knockout, el que está peleando para meterse entre los 8, del 9 al 16, el que está peleando para meterse el 24, que o sigue y asegura por lo menos 2 partidos más en Champions, o se queda afuera y se queda automáticamente sin competencia en Europa. Por eso yo creo que vamos a tener últimas 2 fechas realmente entretenidas y apasionantes, porque al final de cuentas el drama de la definición de la fase de grupos que teníamos el año pasado lo vamos a recuperar de alguna manera, porque vamos a tener equipos que se estén jugando absolutamente todo por el todo. Les decía, tenemos ahora una fase más en la eliminación directa, es decir, en la llamada fase del grupo general, se va a jugar un partido más. Ahí lo tenemos. Estas son las fechas que va a tener la Champions. Arranca, primera fecha se van a jugar 3 días, 17, 18 y 19 de septiembre. Pero después va a ser, como siempre, martes y miércoles, 2 fechas en octubre, de eso en noviembre, y lo que les decía recién, se va a jugar una en diciembre, pero va a haber, a diferencia de lo que teníamos el año pasado, vamos a tener Champions en enero. 21-22 de enero se juega la penúltima fecha de grupo y el 29 es la última, donde se van a jugar todos los partidos y habrá seguramente horarios donde los que estén implicados en la misma pelea van a jugar en la misma hora, como para definir bien ahí quiénes avanzan y quiénes no. Esa jornada del 29 de enero me parece que va a estar dramática, va a estar tremendo, todos los partidos al mismo tiempo, todos jugándosela por posiciones, por diferencia de gol, un gol acá, un gol allá, te baja, te sube, meterte entre los 8, todo eso a mí me parece que va a ser entretenido y que va a ser divertido. Y después vemos ahí, saquemos a Así está la Champions para esta temporada. Quería contarles y explicarles, 1, cómo se va a jugar, 2, cómo es el sistema, y 3, y principalmente porque es algo que me han preguntado mucho, cómo se van a organizar los partidos. Les pongo otra vez, vamos a poner otra vez los bombos para que los vean. Así están los bombos para el sorteo del próximo jueves. Los primeros 2 ya están definidos. Piensen, busquen su equipo. Va a haber equipos que van a estar, por ejemplo, me parece más complicados que otros, y tiene que ver estrictamente con el sorteo. No te querés encontrar con el Aston Villa del grupo 4, no te querés encontrar con el Sporting hasta ahora del bombo 3. Obviamente hay diferencia entre jugar contra el Arsenal, la Juventus, el Atlético de Madrid, a jugar contra el Shakhtar o Brujas del grupo 2. Entonces, elijan 2 de cada grupo, no pueden elegir, y acá hay una cuestión que es hasta contradictoria, no pueden elegir de su misma liga, aunque después, bajo el ala del que salga sorteado primero, pueden salir de la misma liga. Es decir, recuerden que lo primero que se va a hacer es sacar de un copón un equipo del grupo 1. Y a partir de ahí la computadora va a decidir todo lo demás. Ese equipo no puede jugar contra otro de su liga. Pero los que vengan sorteados atrás sí pueden jugar contra otros de su liga. El que no puede es el que sale primero en el cupón inicial. Bueno, acá me tendrán el próximo
jueves analizando la previa, el post, todo lo que tenga el sorteo de Champions. Pero quería contarles, porque me han preguntado mucho, cómo va a ser este formato nuevo de Champions, cómo va a ser el sorteo del próximo jueves y si bien no hay grupos, sí hay calendario de la muerte o calendario fácil y todo eso se va a definir básicamente por computadora. Amigos de la canaleta, saludos. Espero que este enredo que acabo de hacer haya quedado claro. Si tienen preguntas, pónganlas abajo y después podemos hacer un vivo, una sesión de preguntas y respuestas para analizar y para responder cuestiones que tengan que ver con esta nueva Champions. Repito, todos somos reticentes al cambio inicialmente. A mí me parece que va a ser tan entretenida y tan apasionante en su definición como la fase de grupo fue. Ya nos iremos dando cuenta. Saludos, amigos.